Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Y aquí continuamos con la saga sobre la historicidad de Jesús de Nazaret. Ya vimos la opinión de los expertos, centrándonos en los ateos y los agnósticos, y después vimos las fuentes históricas, tanto las no cristianas como las cristianas. Y también pusimos en evidencia las mentiras de los mitómanos y también sus malas artes para defender la no historicidad de Jesús. Continuamos con el estudio de fiabilidad de las fuentes cristianas, tanto por sus dataciones como por su contenido. Y muchos quizás pensabais que ya no quedaba nada más que decir, porque las pruebas que ya hemos expuesto en todos estos vídeos pues son tantas y tan aplastantes que cualquiera que no sea un fanático reconocería ampliamente su existencia. Pero la verdad es que no hemos terminado. También tenemos pruebas arqueológicas, estas que muchos dicen que no existen, pues existen, y que apoyan y aseveran que lo escrito en los documentos es genuino y que no se tratan de textos inventados y escritos con posterioridad. Hablaremos de arqueología bíblica, porque el judeocristianismo es de las pocas religiones que pueden sustentarse como históricas mediante la arqueología, tanto algunos de los datos que aparecen en los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, que es el que nos ocupa en este estudio. Y lo primero que hay que aclarar es que, al igual que con el resto de los vídeos de esta saga, lo que muestro es solo un resumen, un pequeño esbozo de lo que podría escribirse un libro entero. Y lo primero que vamos a hablar es de la tumba de Felipe de Betsaida, más conocido como el apóstol Felipe. Esto es un descubrimiento absolutamente increíble. Acompañadme y os vais a quedar flipando. Porque de él ya se sabía en el martiriólogo romano que posiblemente hubiese muerto tras ser torturado en Hierápolis, en Frigia, sobre el año 80. Algo que la tradición no católica también apuntaba en un documento muy fantasioso y lógicamente considerado apócrifo por los cristianos, llamados Hechos de Felipe. Otras fuentes que tenemos de él, por ejemplo, es Polícrates de Efeso, que durante el siglo II, en una carta que nos ha llegado fragmentada, escrita al Papa Víctor I, recuerda personalidades importantes de su propia iglesia, incluidos los apóstoles Felipe y Juan. Y de Felipe dice que él era uno de los 12 apóstoles y murió en Hierápolis, como dos de sus hijas, y otra hija fue enterrada en Efeso. Otras informaciones que teníamos apuntaban a que se habían construido dos iglesias alrededor de su tumba, y que siglos más tarde estos restos del apóstol se habían rescatado de la tumba y llevado a Constantinopla en el siglo VII para salvarlas de la expansión del recién creado imperio musulmán, donde ya no queda claro que quedó con ellos, aunque cabe la posibilidad que tras la Cuarta Cruzada fueran llevados a Roma y hoy se encuentren en la Basílica de los Apóstoles en Roma. Pero eso ya es mucho especular, al menos mientras no se le haga un estudio a esa tumba. Pero volviendo a la tumba que se encontró, la información que existía de ser cierta tenía que ser, como digo, en Hierápolis, tenía que ser una tumba del siglo I, que tenía que estar cerca de dos iglesias del siglo IV o V, la tumba debía estar vacía y debía tener señales del peregrinaje asociado a la veneración de la tumba. De esta peregrinación tenemos esta moneda donde se ven las dos iglesias. Pues bien, en una misión arqueológica internacional emprendida en 1957 y que se mantiene actualmente sobre las ruinas de Hierápolis, el actual Pamukkale, esto es en Turquía, pues encontraron primero hace unas décadas una inscripción donde se mencionaba una iglesia dedicada a Felipe, y esa fue la primera pista. Años después, en 2008, se consiguió hallar la calle procesional que usaban los antiguos peregrinos cristianos que hacían la peregrinación hacia ese enclave. Y gracias a profundizar en este descubrimiento, se llegó a descubrir en 2011 las dos iglesias y la tumba. El equipo encargado de este hallazgo estaba capitaneado desde el año 2000 por el arqueólogo italiano Francesco Di Andria, profesor de la Universidad de Salento, quien llevaba trabajando en las expediciones de Hierápolis desde hacía 32 años. Y tardaron 3 años, desde 2008 hasta 2011, desde que encontraron el camino hasta hallar la tumba. Y esto fue más de lo esperado, porque pensaron que en un primer momento la tumba debía encontrarse en lo alto de la colina, donde allí no encontraron nada. Y finalmente descubrieron una de las iglesias y posteriormente la segunda con la tumba, cuyas características encajan a la perfección con lo que se suponía que tenía que ser. Una tumba romana del siglo I entre una iglesia y una basílica del siglo IV o V que está vacía y que tiene inscripciones cristianas en su interior que confirman que pertenecía a Felipe. Los descubrimientos consisten en un martirio. Esta es una primera iglesia octogonal construida donde supuestamente fue martirizado Felipe, y en los 45 metros una basílica de 3 naves construida en torno a una tumba del siglo I, una tumba romana del siglo I en forma de nicho con una cámara funeraria.
Y en otros tiempos, este descubrimiento tenía que haber abierto los telediarios de todo el mundo, porque objetivamente es algo impresionante. Pero en un siglo XXI, dominado por una élite de dudosa moral y creencias más sospechosas aún, pues solo las revistas especializadas en arqueología y alguna que otra publicación cristiana se hicieron eco del hallazgo. Y estoy convencido que casi ninguno de vosotros sabía del hallazgo de la tumba de uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Ahora continuamos con el más famoso pero no más importante, que es el Santo Sepulcro. Porque al contrario que la tumba de Felipe, que podemos estar bastante seguros que es genuina, dado la abrumadora cantidad de datos que lo confirman y sus propias inscripciones, de la supuesta tumba de Jesús hay bastantes más dudas. Sin embargo, no podemos negar la posibilidad de que sea auténtica. Para hablar del Santo Sepulcro podríamos dedicar un vídeo entero. Basta decir aquí que tiene posibilidades por varios indicios que incluyen la veneración que se sabe que tuvo de tiempos muy primitivos de la cristiandad o la reconstrucción moderna del mapa de aquella antigua Jerusalén, en donde se ve que su situación puede encajar con el relato bíblico por la posición de la cantera que estaba fuera de los muros, etc. Aunque personalmente yo creo que no lo es. En mi opinión pero esto es una opinión personal que puede estar equivocada. Como curiosidad decir que lo que se conserva del sepulcro sería la parte inferior de la tumba, o sea, lo que es la segunda habitación. Cuando se encontró y se creó el primer recinto que la albergó, pues se destruyó el primer habitáculo, que curiosamente, de ser auténtica, sí sería el habitáculo donde reposó el cuerpo de Jesús. Al menos según la fuente cristiana, porque su cuerpo estuvo en esa primera instancia preparando lo que es el embalsamamiento, que no se llegó a terminar. Por lo que lo que se conserva jamás tuvo el cuerpo de Jesús en su interior, ni de ser auténtica. Donde estuvo el cuerpo sería fuera del sepulcro, en una habitación que ya hoy en día no existe. Pero continuemos con otras pruebas arqueológicas. La piedra de Pilato, que a pesar de ser mencionado por Filón y por Josefo, durante muchas décadas los defensores de la hipótesis mítica defendieron que Poncio Pilato no existía, que era un personaje ficticio literario creado por los que piensan que digamos que es un relato de ficción. Y argumentaban sin demasiado sentido crítico y sin desfallecer en su sentido del ridículo, que esas menciones debían ser añadidos cristianos posteriores. O sea, lo mismo que siguen diciendo con las otras, digamos, menciones a Jesús. Ni que decir tiene que se olvidaron del asunto una vez que en 1961 se encontró en un yacimiento en Cesarea un bloque de piedra caliza perfectamente perteneciente a un templo dedicado al emperador Tiberio, con la inscripción parcialmente destruida, pero que se puede leer: al divino Augusti Tiberium Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado. Y no se sabe más porque está destruido. Pero lo que es el nombre y el rango de Pilatos queda perfectamente visible. Hoy la piedra se encuentra en el Museo de Israel con identificación AE 1963, número 104. Y no se ha vuelto a plantear la controversia sobre la historicidad del personaje. Y tened en cuenta lo siguiente. Si del gobernador romano en Judea, es decir, la persona más importante en esa zona del imperio durante 10 años, solo hemos encontrado, y de casualidad, esa piedra que está prácticamente destrozada y que milagrosamente se conserva el nombre, pues poned en perspectiva lo improbable que resulta encontrar casi nada de otros personajes que eran muchísimo menos importantes durante su vida. ¿Entendedlo? Lo que es la dificultad de encontrar cosas de las personas de aquella época. Bien. Más cosas, pues tenemos diferentes monedas con el nombre y título de Felipe, tetrarca de Iturea y Traconite. Otro personaje, hijo de Herodes, que solo es mencionado en los evangelios, y también por Josefo. Son las únicas fuentes que lo mencionan, y que también por ellos se decía que no existía y que la mención de Josefo era un añadido cristiano. Tenemos otras monedas donde se mencionan otros personajes mencionados en los evangelios como Herodes el Grande, pero que como son mencionados por fuentes como Nicolás de Damaso no creo que tengan tanta importancia en el propósito de esta saga. Así que continuamos con más arqueología. El papiro de Basilea. El P-Bas 2.43. Y esta es una carta cotidiana, es la carta, mejor dicho, cotidiana de un cristiano más antigua. Es una carta, un escrito de contenido familiar de un romano cristiano llamado Arrianus a su hermano Paulus, que vivieron en la aldea de Teadelfia, en el centro de Egipto. La carta es del año 230, y su importancia pues radica que proporciona una información muy valiosa sobre el mundo de los primeros
primeros cristianos del Imperio Romano y que no se registra realmente en ninguna otra fuente histórica. Además de que también sirve para desmentir una vez más pues la estupidez esa de que el cristianismo se creó en el siglo IV. También es un testimonio que nos habla del grado de la infiltración social que tenía el cristianismo ya a principios del siglo III, ya que esta familia, incluyendo a sus padres, ya que llamaron a Paulus, a uno de sus hijos, y esto es algo que en este periodo solo es posible si fuese un cristiano, pues que pertenecía a un funcionario público y persona, digamos, de buen estatus social, lo que confirma que en esta época, ya en este periodo, no era, digamos, solo una religión de clases bajas, ya se había infiltrado también en clases más altas. Pero continuemos con yacimientos y descubrimientos arqueológicos. Ahora vamos a mencionar dos yacimientos que están relacionados entre sí y que se usaron los evangelios como fuente para poder localizarlos. Hablo de la torre y de la piscina de Siloé. De la torre, la única fuente histórica que la menciona es el impresionantemente preciso Evangelio de Lucas, en el 13:4, que hay una mención de cómo se derrumbó y mató a 18 personas. Es parte de una enseñanza de Jesús sobre la muerte, que la muerte llega y puede ser repentina, independientemente de que la gente sea justa o pecadora, contradiciendo así a los maestros judíos que aseguraban que estos sucesos eran siempre castigos divinos. La torre, de base circular de unos 6 metros de ancho, fue hallada en excavaciones arqueológicas en Jerusalén y no está claro realmente si son los restos de la torre mencionada por Jesús o si la reconstruyeron y son restos de una segunda torre. En lo que se refiere a la piscina, es mencionada en el Evangelio de Juan, donde se relata cómo Jesús hizo un milagro devolviéndole la vista a un ciego. También tenemos referencia al mismo en otros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, como Isaías o el libro de Crónicas, y también hay referencias en ella en el Talmud. Su descubrimiento reveló que la piscina tenía 69 metros de ancho y 3 escaleras. Una parte de este estanque permanece aún sin excavar porque se encuentra en un terreno propiedad de una iglesia ortodoxa griega. Parte del recinto fue encontrado primeramente a finales del siglo XIX, concretamente en 1880, y el resto fue pues, más de un siglo después, en 2004, durante unas obras de un alcantarillado por trabajadores de la Fundación Ir David, y posteriormente los arqueólogos Eli Shukron y Ronnie Reich, acompañados por Ori Orbach, de la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel, pues descubrieron los escalones de piedra y se hizo evidente que estos escalones probablemente formaban parte de la piscina del periodo del Segundo Templo. Las excavaciones comenzaron y confirmaron la suposición inicial, y el hallazgo se anunció formalmente el 9 de agosto de 2005. Ahora vamos a continuar con la que es la iglesia más antigua del mundo. En el siglo XIX pues, hicieron una serie de descubrimientos de lo que después se supo que era el antiguo pueblo de Cafarnaúm. Y entre estos descubrimientos se descubrió una sinagoga, una serie de casas. Pues cerca de la sinagoga, entre estas casas, había una casa concreta un poquito más grande que las demás, en el cual había una habitación que se le había hecho un cambio de uso. Esto se sabe por el revestimiento que se le había dado y que dejaron de aparecer pues, elementos de uso doméstico. Empezaron a aparecer elementos que tenían que ver con el cristianismo, pequeñas inscripciones que alababan a Jesús, y fueron datados gracias a restos de lámparas de aceite que se encontraron en la vivienda, pues desde mediados del siglo I, entre mediados y finales del siglo I. Estas inscripciones que aparecieron pues fueron datadas entre finales del siglo I y el siglo V, durante 3 siglos, hasta que fue sustituida por una iglesia de forma octogonal, un martirio, que se solían poner en lugares importantes de peregrinación cristiana, y después fue sustituida por una iglesia bizantina hasta la llegada de los musulmanes, donde fue destruida. Como digo, estas excavaciones pues, fueron descubiertas a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX pues, se continuaron las investigaciones hasta determinar que es básicamente casi seguro la iglesia más antigua del mundo, y si no era una iglesia pues era un centro de reunión del culto de los primitivos cristianos. ¿Que sea la casa de Pedro? Pues como he dicho antes, no se puede saber. Simplemente lo que podemos afirmar es que era una casa que usaban los cristianos en Cafarnaúm. Continuamos con otro descubrimiento impresionante.
Hablo del estanque de Betesda, mencionado únicamente en el Evangelio de Juan, donde se describe que está cerca de la puerta de las ovejas, rodeada de 5 columnatas cubiertas o pórticos. Los mitómanos aseveraban que era una invención, una modificación del relato anterior ya mencionado, con el relato de Lucas de lo que es la curación del paralítico, cambiando el milagro de la curación del ciego con la del paralítico y haciéndolo una mezcla. Pues la evidencia historiográfica de lo detallado en la descripción de Juan era una prueba evidente de que esto no era así. En los relatos ficticios de la antigüedad no se daban nunca esta cantidad de detalles mencionados por el evangelista, sino que estos evidencian un conocimiento personal del lugar. No obstante, la discusión una vez más quedó resuelta cuando los arqueólogos, usando el relato evangélico como fuente, encontraron la piscina de Betesda exactamente donde la menciona Juan, en el actual barrio musulmán de Jerusalén, cerca de la Puerta de los Leones o Puerta de San Esteban y la iglesia de Santa Ana. Existían fuentes que mencionaban que en el siglo V se había construido una iglesia bizantina en el lugar donde después estuvo la iglesia de Santa Ana. Y siguiendo estas pistas y el relato de Juan, el aclamado arqueólogo y arquitecto alemán Konrad Schick la encontró a finales del siglo XIX, terminando con el debate de su existencia. Los trabajos arqueológicos posteriores en 1964 descubrieron los restos de la iglesia bizantina de la que ya se tenía constancia. Como digo, esta es una cosa absolutamente increíble, pero vamos a continuar con más pruebas arqueológicas. Y os hablo ahora de la piedra de Nazaret, una inscripción en mármol aparecida en Nazaret y datada para la primera mitad del siglo I, donde se hace una mención extraña. Se trata de un edicto del César donde se prohíbe la profanación de tumbas bajo pena de muerte. Hasta ahí todo normal, pero que hace la inusual y única mención del robo de cadáveres con la intención, y aquí se puede traducir de dos maneras, de o hacer el mal o de engañar. Y posiblemente la traducción más aceptada es con la intención de engañar. O sea, que se prohíbe lo que es la profanación de tumbas bajo pena de muerte, como digo, esto es muy normal encontrarlo, pero con la intención, el robo de cadáveres con la intención de engañar. Y esto es sumamente extraño. O sea, esa puntualización no existe en ningún lugar del mundo donde haya algo así. Y apareció en Nazaret, pero no se sabe dónde. Y por ello los mitómanos la atacan asegurando que como el mármol es de una cantera de una isla griega, se tiene que referir a otro suceso que pasaría en Grecia y que apareció mágica y casualmente en Nazaret. Pero claro esta es la excusa que usan los mitómanos pues para la gente que obviamente no entiende. Pero los historiadores que saben del tema pues conocen que no había canteras de mármol en aquella época en Israel, y todo el mármol que se encuentra allí de aquella época pues procede de otras partes, por lo que la procedencia del mármol es simplemente irrelevante. Y más cuando el análisis de la inscripción descarta por completo que sea una inscripción griega, porque aunque esté escrita en griego, su ortografía es penosa, propia de un escriba que conoce el griego pero que no es griego, sino que para él es una lengua extranjera. Y vamos a continuar con otra prueba más. La inscripción de Erasto. Y esta es una inscripción encontrada en Corinto en 1929, en un área pavimentada al noroeste del Teatro Romano de Corinto, que data de mediados del siglo I, donde dice: Erasto, a cambio de su edilidad, lo pavimentó a sus expensas. Y este personaje, Erasto, es mencionado brevemente en la Epístola de los Romanos. Continuamos. Una inscripción en Delfos del año 52. Que hace referencia al procónsul Galión, que ayudó a los historiadores a marcar la cronología del juicio de Pablo en Acaya, porque estos hechos fueron mencionados en Hechos de los Apóstoles, concretamente en el 18, 12, 17. Más cosas que nos ha dado la arqueología. Pues Lisanias, tetrarca de Ávila. Como los anteriores, es uno de los ejemplos que se pensaba que Lucas se equivocaba, pues la arqueología daba la razón al evangelista, como mencionamos en el vídeo anterior. Lucas lo menciona en el año 28 y Josefo hablaba de un Lisanias ejecutado 64 años antes. Por lo que los mitómanos, dando por sentado que la palabra Josefo valía más que la de Lucas, pues aseveraban que había tomado un personaje histórico pero no contemporáneo a Jesús para la creación ficticia del relato. Pero ya sean personajes diferentes o un error de Josefo, llegó la arqueología para dar la razón a Lucas y dejar una vez más en ridículo a los negacionistas, ya que en Ávila se encontró una inscripción de un tal Lisanias que fue tetrarca entre los años 14 y 29. O sea, lo clavaron.
Y estos últimos que estoy mencionando pues son ejemplos de personajes que son mencionados en los libros del Nuevo Testamento y de los que a veces se ha discutido su existencia, y que efectivamente si los relatos hubiesen sido inventados pues serían personajes ficticios. Sin embargo, el estudio detallado de muchas fuentes distintas y de los descubrimientos arqueológicos como inscripciones o monedas nos han ido confirmando la existencia de muchos de ellos. Pongo más ejemplos, pero ya sin entrar en tantos detalles, porque si no este vídeo no se va a terminar nunca. Ejemplos, digamos, de gente que se ha encontrado, como digo, pues, pruebas arqueológicas de su existencia. El procurador Antonio Félix y de su esposa Drusila. Ananías, el hijo de Nebedayo. Aretas IV, Filopatris, rey de los nabateos. La princesa Berenice. Gamaliel. Sergio Pablo, el procónsul. Judas el Galileo o Porcio Festo. Y podría sostenerse que un relato de ficción mencionase a un rey o un personaje importante histórico para situarlo en una época o un lugar concreto, pero la multitud de menciones de personajes secundarios y poco relevantes y de lugares completamente intrascendentes que aparecen y que han sido confirmadas su existencia, eso es algo que no ocurre, y no hay ningún ejemplo en la historia de la literatura antigua que sea tan rico en detalles reales sin que estos sean libros históricos. Teniendo un conocimiento de la historia y de todos estos datos, podemos afirmar sin lugar a dudas que el asegurar que los libros del Nuevo Testamento son ficción es algo completamente absurdo y ridículo hasta el extremo. Sino que podemos y debemos aseverar que desde un punto de vista histórico, que son libros que relatan acontecimientos que los autores tenían por cierto y que estos vivieron en dicha época y dicho lugar. Y aquí vamos a dejar este vídeo, pero no la saga, porque en ella pretendo desmontar hasta el último de los argumentos de los mitómanos, sin dejar resquicio alguno. Porque tenemos conocimientos, pruebas y evidencias para ello, y sobre todo por los malintencionados y falaces que han demostrado ser a lo largo del tiempo. Que no han mostrado reparo en alguno en mentir o manipular con tal de hacer daño a gente que ni conocen ni les hizo mal alguno. Así que si queréis y me acompañáis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.